Saludos hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Una vez más acompañándonos para dar un tema muy interesante, la cual todo católico que se dice ser católico debe conocer. ¿Cuántas veces nosotros los católicos nos hemos enfrentado a personas que no comparten nuestra misma fe? Aquellos hermanos que los llamamos evangélicos, testigos de Jehová y otras sectas que nosotros hemos escuchado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que ellos atacan la fe católica? Es muy importante conocer este tema porque nos ayuda a poder entender por qué ellos hacen eso y cómo nosotros debemos afrontar estas sectas. Entonces, el tema que vamos a hablar de hoy es cómo afrontar las sectas, es decir, cómo nosotros tenemos que responder a las sectas, cómo nosotros tenemos que, según el magisterio de la iglesia, darle esa respuesta y si realmente tenemos que darle esta respuesta. Pero para ello, acá nos acompaña nuestra hermana Marlenis. ¿Qué tal, hermana? Hermano. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Así, a ver si nos acompaña con la oración. Ok, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte en esta hora que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre todos los televidentes que nos están viendo en este momento, para que este tema que vamos a impartir sea de provecho y que nos ayude a crecer en la fe y como iglesia. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Santísima Madre María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos. Debemos explicar la fe a aquellos hermanos que no comparten nuestra fe. ¿Debemos hacerlo? Esa es una pregunta que podemos hacernos nosotros a cada uno. ¿Qué dice la iglesia respecto a esto? Vamos a ir viendo las láminas para que vayamos entrando en tema. Debemos explicar esta fe a aquellos que no la comparten. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado a personas que nos hacen decir o nos dicen que no, que yo no estoy de acuerdo con que ustedes tengan imágenes o tengan confesión? ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado, sea amigos, parientes, sea personas vecinas, conocidos, que sabemos que ellos, puede ser por desconocimiento muchas veces, nos plantean esto y cómo nosotros debemos abordar esto? ¿Debemos realmente exponer nuestra fe? ¿Qué dice la iglesia? Bueno, la iglesia lo dice muy claro en el catecismo. Vamos a ver en una lámina lo que nos va diciendo el catecismo. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces, aquí vemos claramente cómo el mismo catecismo nos obliga, es decir, nos compromete como bautizados y confirmados a extender la fe. Importante extender la fe, pero no solamente extenderla, sino también defenderla. Porque resulta ser que actualmente, ¿cuántas veces nosotros no recibimos estos ataques? Entonces, el primer punto aquí muy importante es que debemos extender la fe. Sí, debemos extender la fe. Y desde el inicio del cristianismo se ha hecho. Y no solamente extenderla, sino defenderla. ¿Cuántos mártires en la iglesia hemos tenido nosotros que han dado la vida por la fe que nosotros tenemos en la iglesia? Por llevar esa palabra de Dios, por llevar esa doctrina sana. Actualmente continuamos con esa persecución. Y acá en América ocurre específicamente en las sectas. Y es lo que nosotros hemos comentado y vamos a comentar cómo nosotros tenemos que ir respondiendo, cómo nosotros tenemos que ir abordando este tipo de situaciones que de repente nos preguntan. ¿Cuántas veces no nos han preguntado a nosotros esto? Entonces, lo importante primero es que la iglesia sí manda a extender y a defender la fe, y está en el catecismo, así que todo cristiano bautizado, confirmado, debe realizarlo. Y aquí en el transcurso del programa vamos a ir viendo qué elementos debemos tomar en cuenta
para hacer una verdadera defensa de la fe, para poder extender la fe y defenderlo de forma correcta, porque ese es otro punto que vamos a abordar acá, porque nosotros tenemos que entender y defenderlo, pero no vamos a hacerlo de cualquier manera, no vamos a hacerlo de cualquier forma. La iglesia ya nos da los lineamientos, es decir, nos da las directrices de cómo hacer una verdadera defensa de la fe, para poder enfrentar las sectas que muchas veces se están proliferando, y más que todo en América, que han salido y cada día salen nuevas. Y todos ellos tienen algo en común, todos ellos tienen en común que atacan a la Iglesia Católica. Y si se fijan, entre ellos, a pesar de que ellos sean diferentes, cada uno piense diferente y tenga una gobernación diferente, lo que tienen en común todos es que atacan a la Iglesia Católica. Y es por eso que es importante este tema, cómo afrontar la secta frente a estos ataques que la Iglesia Católica está teniendo. Así que vamos a ir abordando. Marlene nos va a ir ayudando a poder compartir lo que la Iglesia enseña respecto a él. Así es, hermano, como usted ha mencionado, la Iglesia nos enseña que debemos defender nuestra fe, y es lo que nos dice el apóstol San Pedro, nuestro primer papa, en 1 de Pedro 3:15. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. Estad siempre dispuestos para dar una respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Como vemos, hermano, el apóstol San Pedro nos enseña que siempre debemos estar dispuestos a dar una respuesta, ¿no? En razón de nuestra esperanza, ¿no? A todo aquel que nos los pida, a todo aquel que nos pida una explicación de aquellas doctrinas o aquellas enseñanzas de la iglesia mal comprendidas, y que son las que utilizan muchas veces las sectas para atacarnos a nosotros los católicos de que estamos interpretando mal la palabra de Dios. Y entonces esta es la manera, preparándonos, que podemos dar una respuesta entonces a los hermanos. Y también debemos tener en cuenta que a la hora de dar respuesta de nuestra fe, de nuestra esperanza, también tenemos que hacerlo con cordura, hacerlo con educación, con urbanidad, sin entrar en peleas inútiles, sino que siempre hacerlo de una manera amable, de una manera civilizada, ¿no? Y como tenemos que hacer también en cualquier tipo de debate o confrontación de ideas que vayamos a compartir con otra persona o con otro grupo de personas, ¿no? Siempre hacerlo dentro del campo de la urbanidad, de los buenos modales de la civilización, de actuar como personas civilizadas. Entonces eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Lo otro también es que al momento de entrar en algún intercambio de ideas o de debates con un hermano separado, con una persona de cualquier secta religiosa o incluso ateos, debemos siempre estar alertas y no dejarnos confundir, porque pueden ponernos alguna traba, algún tema, ¿no? Puede traer a colación algún tema que pronto no dominemos bien y que nos puedan enredar. Entonces eso sí debemos tenerlo claro, ser cautelosos, porque el enemigo siempre anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Y eso nos lo dice también la palabra de Dios en Mateo 24:4. Jesús le respondió: mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y también nos dice el Señor en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces esto nos lo advierte nuestro Señor Jesucristo, que siempre debemos estar alerta, que debemos estar atentos de no ser confundidos, ¿no? Por estas personas, por aquellas personas que pertenecen a estas sectas. Sí, y fíjate, ahora que estás hablando de eso, y yo estoy seguro que acá los televidentes han experimentado cuántas veces nosotros, por ejemplo, un familiar que tal vez no sea católico y nos dice, pero es que yo veo que en tu casa tienes imágenes, o en la casa hay imágenes, y en la Biblia prohíbe las imágenes. O otro ejemplo, por ejemplo, de que por qué se confiesan con un hombre más pecador que uno. Pues entonces, o por qué dicen que la Virgen María, porque en la Biblia dice que la Virgen María no es virgen, pues, o sea que María no fue virgen. Entonces, estas son preguntas que nos realizan, nos confrontan.
Y es por eso que es importante que el católico sepa cómo afrontar este tipo de situaciones. Y algo muy importante que dijo Marlene es que para poder abordar esto hay que hacerlo con el total respeto, es decir, tener la cordura. Es decir, que si vemos que si conversamos con estos hermanos, vemos que no llega a nada, que muchas veces pasa que hablan y no dejan hablar a uno, o que tal vez se levante la voz. Ese tipo de conversaciones no son productivas, no son eficaces, y por tanto no podemos estar en ese estar hablando porque no vamos a llegar a nada y no es bueno que estemos discutiendo. Entonces es importante, hermanos, que mantengamos la cordura y que nos, como católicos, sepamos ser ecuánimes, sepamos ser personas rectas y correctas, porque también esto parte de esto también tiene que ver con el testimonio de cada uno. Es decir, además de extender y de defender la fe, también debemos tener el testimonio de vida de cristiano católico, porque a veces pasa, y muchas veces pasa, que abordan a un católico, y cuántas veces no pasa que el católico, cuando le afrontan sobre la misa, el católico ni siquiera va a misa. Entonces ¿cómo puede ser posible esto, hermano? Entonces, también es parte de nosotros ser un testimonio y poder realizar todo aquello que la iglesia nos enseña en su magisterio, todo aquello lo que la iglesia nos dice que debemos hacer, y sobre todo ser personas completas y dar un buen testimonio de eso. ¿Usted se ha encontrado alguna vez personas así que tengan que enfrenten a la iglesia? ¿Alguna vez se ha topado, hermana Marlene? Sí, muchas veces, sobre todo en distintos ambientes, ambiente laboral, incluso también en reuniones con amistades, también me ha tocado, ¿no?, defender la fe, siempre tratando de que sea dentro del marco del respeto y no entrar en conflicto o enemistad con ningún compañero o ningún amigo, pero sí me ha tocado muchas veces. Y bueno, casi siempre son las mismas objeciones que tienen acerca de la Iglesia Católica, que si la idolatría o que adoramos imágenes, también cuestionan nuestra veneración a la Santísima Virgen María, también que por qué confesamos los pecados a otro hombre pecador igual que nosotros. Son casi siempre las mismas cuestionamientos, las mismas interrogantes que ellos tienen, y por eso como nosotros como católicos debemos estar siempre preparados, estudiar profundamente nuestra doctrina, estudiar el catecismo, leer las escrituras para poder dar una respuesta a aquellos cuestionamientos que nos hacen, porque también en este medio de debates, por lo general, si uno está en un grupo de amigos o en un grupo con compañeros de trabajo en un momento de conversación, van a haber otras personas allí que sean católicas, pero que quizás no tengan mucho conocimiento de la fe. Entonces, esa apoyo o ayuda que nosotros podemos dar para esclarecer estos temas, no solo va a ayudar a que el protestante pueda entrar en razón o entender el porqué de nuestras enseñanzas, sino que aquel católico que está allí presente, que no conoce mucho de la fe, también va a aprender, ¿no? Y esa es una de las cosas productivas de cuando entramos en un debate. Pienso que los debates son algo sano, siempre y cuando no se sobrepase el límite del respeto. Sí, y fíjense que también es por eso que acá en el programa de Católico Defiende tu Fe, esta es la razón de ese programa. En este programa nosotros hemos abordado todos estos temas, y nos han dado seguimiento durante este programa, hemos dado temas de las imágenes, temas de los sacramentales, es decir, todo aquello que pueda ser objeto de objeción o que muchas veces estos hermanos sectarios no entienden o no comprenden. Aquí en este programa lo hemos aclarado y lo hemos abordado, y a la luz de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia lo hemos aclarado, y es importante que es por eso que defender, conocer y también seguir estos programas de Católico Defiende tu Fe. Así conoce más su fe, hermano. Así tiene las herramientas, porque debemos tener esas armaduras para poder defendernos de todos aquellos ataques que vamos a estar recibiendo, porque ya hemos sabido que la Iglesia Católica, prácticamente todas las sectas lo atacan, y eso lo hemos visto. Vamos a seguir continuando este programa, pero primero vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema muy interesante para
por conocer, extender y defender la fe católica. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudem, tocando un tema muy interesante, cómo enfrentar las sectas. Ya hemos hablado aquí que la Iglesia en el Catecismo nos menciona que debemos extender y debemos defender la fe, y que los católicos, más que todos los católicos, nosotros siempre hemos recibido ataques de las sectas en cuanto a los diferentes temas que sabemos que son muchas veces son candentes, porque muchas veces no se entiende, no se comprende, y es deber del católico bautizado, comprometido, confirmado, de defender y explicar esa fe, porque a veces pasa que no se entiende y es importante eso. Entonces, pero algo que debemos tener presente es que a pesar de que estos hermanos, muchos de ellos son personas bien intencionadas, tal vez por ignorancia, falta de conocimiento, de desconocimiento realmente de la historia de la Iglesia, de la doctrina, ellos atacan a la Iglesia, pero algo que debemos tener en cuenta allí es que esa es una de las razones por la cual, o uno de los objetivos de ellos es atacar la fe de la Iglesia. Así que vamos a ir viendo esto en el transcurso del programa y ver que estar claro en esto. Hermana Marlene. Sí, uno de los objetivos de los protestantes o hermanos separados es tratar de sacar al católico de su fe, ¿no? Porque para ellos, están confundidos obviamente, para ellos las enseñanzas y nuestra doctrina es falsa y que por lo tanto está en peligro nuestra vida eterna, ¿no? Entonces ellos quizás no lo hacen tampoco por mal, sino que ellos en su confusión, ellos piensan, de verdad creen que nosotros estamos equivocados. Y entonces ahí es donde debemos estar siempre pendientes, siempre alertas, y por eso, hermano, como mencionaba, hay que estar bien empapados de nuestra doctrina. Debemos siempre estar estudiando nuestra doctrina, conocerla, pedir apoyo también a nuestros sacerdotes, a nuestro párroco o a aquellos hermanos, a nuestros catequistas, para poder aprender aquellas cosas que de pronto estamos confundidos o no tenemos claros. Y también en el libro de los Hechos también nos habla sobre y nos advierte sobre este comportamiento de que habrán personas, ¿no?, que se alejarán de la fe y que por lo tanto vendrán a confundirnos. Y nos muestran la siguiente diapositiva. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30, yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Entonces, como aquí nos menciona la palabra de Dios, se introducirán hombres que vendrán a confundirnos, ¿no?, que no perdonarán el rebaño. Incluso aquí dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. O sea que incluso puede haber pastores de nuestra iglesia que se desvíen del camino, como le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico y sin embargo fue el que dividió la iglesia, ¿no?, con la reforma protestante. Entonces por eso es que se hace énfasis en conocer nuestra doctrina, en conocer los escritos de los papas, para nunca entrar en esta confusión y que no nos suceda como le sucedió a Martín Lutero, porque incluso no solamente nos puede pasar a los laicos, le puede pasar también a un sacerdote o a alguien que está encargado del rebaño de la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante esto, hermano. Sí, y algo muy importante es eso, el conocimiento de la fe y el defender la fe, pero hay que estar preparados. Hermanos, si ustedes quieren participar aquí comentando, preguntando sobre el tema, pueden llamarnos al 375-2100. Se pueden comentar si algún momento ha tenido este tipo de enfrentamiento o ha tenido este tipo o conoce personas así, si en algún momento ha pasado esto, sea en su casa, en su trabajo, o qué cuestionamientos o preguntas usted tiene. Pues puede allí compartir con nosotros allí en el 375-2100.
Bien, hermano, como mencionaba Marlenis, es importante conocer y defender la fe, es decir, y para eso tenemos que estar preparados. Vamos a ver la siguiente lámina y vamos a ir viendo por qué este motivo. Debemos estar preparados para reconocer cuál es la legítima doctrina de Cristo. Necesitamos urgentemente estudiar la doctrina católica para poder aclarar nuestras dudas y las de otros hermanos y poder hacer frente al avance de las sectas. Hermanos, y les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces, o muchas veces los católicos nos preguntan, ¿por qué ustedes tienen imágenes si la Biblia dice que no hay que tener imágenes? Y nos sacan el texto de Éxodo 24, nos dicen, mira, que en el Éxodo dice que no hay que hacer imagen. ¿Cómo usted respondería si le hacen esa pregunta, hermano? ¿Acaso tiene una respuesta para poder aclarar eso? Porque eso es una confusión. ¿Sí? Nosotros hemos dado el tema de la imagen aquí en el programa de Católico Defiende tu Fe. Y cuando, por ejemplo, le preguntan, ¿por qué ustedes dicen que la Virgen María es virgen? ¿Por qué ustedes dicen si habla de los hermanos de Jesús en la Biblia? ¿O por qué se confiesa con un sacerdote si él puede tener más pecado que nosotros? ¿De qué forma usted le respondería a ese hermano confundido? Si usted sabe que ya hay un diálogo en la que hay un respeto, en la que ya hay algo en la que se puede conversar con ese hermano, y ese hermano está dispuesto a escucharlo y a ver si realmente aprende de usted, si quiere tener ese conocimiento, ¿cómo usted le respondería, hermano? Entonces, por eso que es importante, hermanos, conocer la doctrina de la Iglesia, conocer la Sagrada Escritura, conocer el magisterio, tener el catecismo que explica toda la doctrina. Entonces, no solamente es tener el ánimo de defender la fe, de extender la fe, sino de conocerla y de poder saber cómo abordar todos estos temas. Y estos temas que son muy candentes en cuanto a que son muy atacados en la Iglesia, nosotros como católicos debemos estar preparados porque hasta la misma Biblia nos menciona que debemos estar preparados. Vamos a ver el siguiente lámina, la cita de 2 Timoteo 2:15, nos dice, trata de que Dios pueda contar contigo, sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Aquí claramente, porque Timoteo estaba dirigiendo una comunidad, es decir, allí San Pablo le escribe a Timoteo y sabe que Timoteo va a afrontar estos problemas, porque en los tiempos de los primeros cristianos también habían ataques. ¿Cuántos ataques habían en cuanto a que en ese momento estaban siendo atacados los primeros cristianos por la enseñanza que ellos daban de la resurrección de Cristo y de todo aquello que en ese momento era nuevo, pues, porque apenas estaba surgiendo la iglesia. Y Timoteo tenía que estar preparado porque él tenía que dirigir una comunidad y él tenía que estar, como dice la palabra de Dios, experto en el manejo de la palabra. Entonces nosotros, si realmente queremos extender y defender la fe, también tenemos que ser expertos en el manejo de la palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos dedicado a poder comprender la fe, a poder entender, a asistir a catequesis, a los cursos que da la iglesia, porque la iglesia también da cursos? ¿A cuántas veces nos hemos acercado a recibir formación? Porque a veces pasa que la gente piensa que es bueno la caridad y todo, pero y la formación también es parte de ser cristiano. Entonces es importante la formación en cuanto a la doctrina de la fe de la iglesia, y allí como católicos debemos entender y comprender que para poder defender nuestra fe debemos estar preparados y como ya hemos mencionado en el libro de San Pedro, dar respuestas de nuestra esperanza, porque van a ver, y seguro muchos de ustedes han encontrado personas que no comparten su fe y de alguna manera tienen que responderle, pero es bueno que sepamos y conozcamos cuáles son las respuestas correctas, porque tampoco es que vamos a responder de forma arbitraria, es decir, no podemos responder de cualquier forma. Entonces es importante que conozcamos nuestra fe. Hermana Marlene. Así es, y pasamos a la siguiente diapositiva. Uno de los principales errores en los que podemos involucrarnos al momento de exponer nuestra fe como católicos es esconder aquellos aspectos que puedan irrespetar a estos hermanos separados. Sin embargo,
¿Está bien replegar la catolicidad de nuestro credo por este sentido tergiversado de respeto? Esto es muy importante, hermano, porque uno de los errores que a veces como católicos cometemos es que de pronto si el hermano separado o el sectario nos está diciendo una mentira o nos está refutando nuestra fe con una mentira, si nosotros por no hacerlo sentir mal a él o por quedarnos callados, dejamos que esa mentira continúe en el aire y no defendemos, no esclarecemos esta situación, entonces también estamos cayendo en un error porque estamos prácticamente negando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si negamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a sufrir las consecuencias de esto, y es que muchas personas seguirán confundidas, y cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor también vamos a tener que dar respuesta de esto, de las veces que pudimos defender nuestra fe y no lo hicimos. Así que es muy importante, hermanos, es muy importante siempre estar preparados, conocer cuál es la verdad que enseña nuestra iglesia y siempre estar firmes en esa verdad, ¿no? Como dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, por eso el magisterio de la iglesia, a través del catecismo, nos enseña toda la doctrina de la iglesia para que no estemos confundidos. Si nosotros leemos el catecismo, allí tenemos claro toda la enseñanza de la iglesia, y cualquiera interrogante o cualquier cuestionamiento que nos hagan, vamos al catecismo y allí podremos dar esa respuesta, ¿no? A aquellos hermanos separados o sectarios que nos interroguen. Sí, y fíjate que esto es importante, este punto también, porque nosotros no debemos, y no solamente por respeto, porque a veces pasa, y he visto que incluso hay personas que se sienten como apenados de ser católicos. No, hermano, no, nosotros debemos estar felices de ser católicos, de estar en la iglesia que Cristo fundó. Entonces, muchas veces incluso oculta de que son católicos. Entonces, no, hermano, usted es católico, sea feliz de ser católico, y que la gente sepa que usted es católico, que participa, pero también practica y da testimonio. Entonces, muy importante. Por eso es que eso es peligroso, eso del respeto humano. ¿Por qué? Porque es como dijo la hermana, hay que enseñarles cuál es la verdad, porque posiblemente ese hermano esté confundido. Tal vez sea una buena persona, haga las cosas correctamente como él piensa que es, pero está confundido porque no conoce. Y esto me hace recordar muchas veces a los testimonios de los pastores protestantes que se hacen católicos, que he escuchado en algunas ocasiones que ellos por ellos descubrieron la verdad. Es decir, hay algunos que sí se les habló, alguien les habló de esto, pero algunos de ellos también tuvieron que ellos mismos escudriñar, porque no había nadie que les explicara realmente esto. Y a veces se apenaban, ellos mismos relatan que habían católicos que ni siquiera sabían cómo responder esto. Entonces, fíjense, quiere decir que sí, hay hermanos sectarios que son de buena voluntad, son buenas personas, pero por esa confusión o falta de conocimiento no tienen acceso a lo que es la verdad que está en la iglesia, y tienden a confundir o malentender o no comprender lo que nosotros realizamos. Y es deber de nosotros que, si sabemos eso, poder explicar esa fe para que él quede claramente cuál es la fe de la iglesia, y así, de esa forma, quién sabe, ese hermano en un proceso, va en su proceso de conversión y se convierte a la iglesia católica y se da cuenta. Es por eso que también nosotros tenemos esas herramientas en cuanto a lo que es el magisterio, y la misma historia de la iglesia nos aporta y nos avala todo ello, porque si nosotros observamos y vemos los testimonios de los pastores protestantes, vemos que cuando se convirtió al catolicismo, muchos de ellos investigaron cómo vivían las primeras comunidades y cómo era la iglesia en los primeros siglos. Se dan cuenta, pero si esto es una iglesia católica. Todo lo que vemos en los primeros siglos del cristianismo, esta es la iglesia católica. O sea, todo lo que tiene la iglesia católica lo tenían los primeros cristianos, todo lo de los primeros siglos, de todos los siglos, pero es que es la misma iglesia. Y ellos llegan a comprender esto. Y nosotros podemos ayudarlo en ese proceso. Quién sabe, en un momento dado, ese hermano, si realmente es una persona de buena fe, de buen corazón, al final ese hermano se convierta a la fe católica. Hermano, así y uno de los también de los aspectos, ¿no?, de situaciones frecuentes que nos suele pasar es con respecto a las imágenes, que a veces, para evitar que nos llamen idólatras,
de pronto nos apena hacer muestra pública de nuestra veneración a las imágenes o incluso de usar el crucifijo. Antes, muchos años atrás, cuando yo todavía no estaba en este caminar en la iglesia, a veces yo usaba mis crucifijos y de pronto cuando estaba ante familiares o conocidos que no eran católicos, de pronto sentía como cierta pena, ¿no? Pero ahora yo me pregunto, ¿pero por qué debo tener pena si esta es mi fe? Debo estar orgullosa de mi fe católica y debo estar feliz por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que hermanos, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este interesante tema. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, tocando un tema muy interesante de cómo enfrentar las sectas, qué es lo que nos enseñó la Iglesia, qué es lo que nos dice la Iglesia. Ya hemos visto cómo el Catecismo nos dice que debemos extender y defender nuestra fe, cómo nosotros debemos saber que en ese momento debe ser en el marco del respeto. También hemos visto que debemos conocer la Sagrada Escritura, debemos conocer la doctrina para poder explicar de esta forma y que no nos confundan, pues debemos estar preparados para eso. Y también de que debemos tener claro de que ellos, la intención de ellos muchas veces es sacar al católico de su fe, es decir, sacarlo de la Iglesia Católica y que ellos, para que ellos llevarse al católico a su secta. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos. Y también como la Iglesia nos sigue instruyendo en cuanto a cómo debemos afrontar y cómo debemos manejar este tipo de situaciones frente a las sectas. Hermana Marlene. Así es, hermano. Como habíamos mencionado el bloque anterior, no debemos por pena o por vergüenza tratar de ocultar aquellas verdades que enseña nuestra Iglesia y que muchas veces son refutadas o cuestionadas por los protestantes. Entonces el Concilio Vaticano II nos advierte al respecto, ¿no? Si pasamos la siguiente diapositiva. Con respecto a lo que dice el infalible Concilio Vaticano II a través del decreto Unitatis Reintegratio. El decreto Unitatis Reintegratio es aquel que trata sobre el ecumenismo, ¿no? Sobre la unión, la unidad de los cristianos. Dice lo siguiente: en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Como leemos aquí, hermano, el objetivo de este documento Unitatis Reintegratio no es que nosotros debamos ceder a, digamos, los cuestionamientos de las otras denominaciones cristianas, sino que busca la unidad, sí, pero la unidad en la verdad. Y lo que la Iglesia, siempre el deseo de la Iglesia es que llegue un momento en que los cristianos volvamos a unirnos, pero todos en torno a la Eucaristía, todos en torno a la fe católica. Este es el objetivo claro del ecumenismo, ¿no? De que caminemos juntos hasta llegar en algún momento nuevamente a la unidad, pero en torno a la doctrina, la enseñanza y la verdad que nos muestra el magisterio de la Iglesia Católica. Sí, y también me llama la atención porque fíjense que este punto, porque también he visto cuántas veces, así como la hermana Marlene hablaba del crucifijo, también hay hermanos que ni siquiera la señal de la cruz se hace. Nosotros los católicos no hacemos la señal de la cruz, entonces ni siquiera eso se quieren hacer. Entonces nosotros debemos entender que somos católicos, es decir, practicamos todo lo que es el catolicismo, entonces no podemos negar eso, o sea, es decir, negar eso es negar a Jesucristo, no podemos negar a Jesucristo, así que es muy importante que nosotros estemos dichosos de estar en la iglesia que Cristo fundó y que la gente sepa que somos católicos y que estamos felices de ser católicos. Otro punto muy importante que debemos también comprender y entender es que es el acompañamiento pastoral que debe tener este tema, porque ahora es importante que nosotros también podamos acercarnos a nuestros pastores, es decir, a los sacerdotes, a nuestros párrocos, por cualquier duda o cualquier
preguntas que tengamos respecto a nuestra fe. Porque pasa a veces que alguien les dice de que no, pero lo que pasa es que ustedes tienen imágenes y nosotros pensamos que ellos tienen la verdad porque le mencionan textos bíblicos. Usan la Biblia mencionando textos bíblicos y a veces no sabemos qué responder y pareciera como que nos quedamos allí. Si no sabemos la respuesta, vayamos donde una persona que conoce, vayamos donde nuestro párroco, donde un padre, un sacerdote, un catequista, que sepa la respuesta y así poder conocer más. Entonces es muy importante esto. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ir viendo también este punto de que es importante. Otro error en el que podemos caer es no compartir este tipo de experiencia con nuestros sacerdotes y obispos, pastores de nuestra iglesia, ya que ellos son los que vigilan el actuar del pueblo católico y nos orientan acerca de la realidad de la multiplicación e influencia de la secta protestante. Ellos son pieza clave para aprender a enfrentar las sectas protestantes y muchas veces los católicos no acudimos a ellos. Es decir, debemos acudir a nuestros pastores, sabemos que ellos tienen esa respuesta que posiblemente nosotros no podamos responder. Oye, vino una vez alguien a visitar nuestra casa y empezó a hablar sobre las imágenes, sobre la Virgen. ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Por qué tenemos la Virgen? Si no podemos dar una respuesta, por lo menos digamos, ok, voy donde mi sacerdote allá y mi sacerdote me aclara cuál es la respuesta a estas preguntas y ahí va a tener una respuesta. Igualmente en este programa, en el seguimiento de este programa de Católico Defiende tu Fe, vamos a ir abordando diferentes temas para defensa de la fe católica. Así que es importante, hermano, el acompañamiento pastoral de nosotros en cuanto a que la iglesia tiene sus pastores, para poder también ayudarnos y aportar y poder aclarar todas aquellas dudas que tengamos. Si ahora mismo usted tiene alguna duda respecto a algún tema que sea de la Iglesia Católica, usted pregunte, no se quede con la duda. Usted vaya y pregunte por qué es así, o cómo yo puedo responder a esto, cómo yo puedo estar claro en esto. Usted se va a dar cuenta de que la Iglesia tiene una respuesta. La Iglesia tiene 2000 años de haberse fundado. Todas esas preguntas que usted tiene, ya la Iglesia lo ha respondido. El asunto es que nosotros tenemos que buscar esa respuesta en la iglesia. La iglesia nos va a ayudar y a poder permitir, estar más claro y saber, ok, y así mi fe va a ser más firme. Crezco también como persona, crezco espiritualmente también, crezco en mi formación y sé que soy un mejor cristiano. Así que es importante eso. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ir viendo qué nos dice el decreto Unitatis Reintegratio, que nos sigue explicando todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad de Cristo, que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica de los siglos. Aquí claramente nos habla la iglesia que nosotros debemos estar con los pastores, es decir, con nuestros pastores, con los sacerdotes, nuestros obispos, para también poder conocer más esto y poder aclarar nuestras dudas. Hermanos, si quieren pueden hacer sus llamadas, queremos escuchar sus comentarios, queremos escuchar sus experiencias. Si alguna vez han tenido este tipo de duda o algo que quieran preguntarnos o comentar, pueden hacerlo al 375-2100 y estaremos escuchando. Hermano Marlene. Sí, hermano, como usted leyó acá sobre el decreto Unitatis Reintegratio, era lo que como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que lo que la Iglesia busca a través de este documento es que en algún día los cristianos volvamos a estar todos unidos en torno a la Santa Eucaristía. Entonces esto es muy importante. Pero tenemos una llamada. Sí, adelante. Adelante. ¿La escuchamos? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Sí, adelante. Lo que consiste mi pregunta es que, por lo menos el tema en el cual estaba escuchando es que se
se defienda la fe cristiana, católica, y que no nos avergoncemos. Sí. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Por supuesto. Díganos, que sí. díganos. Adelante. ¿Sí, hermano? Por lo menos en la comunidad donde resido, que es Guararé, creo que para la participación de la Iglesia Católica creo que se necesita un poco más de incentivo hacia la población, ya que la Iglesia Evangélica ha ganado mucho terreno en ir casa a casa y practicar a la gente sobre la Biblia. Sí, sí, hermano. Sí, entiendo su duda y su pregunta. Una cosa muy importante es que la Iglesia siempre ha dado los medios para poder conocer y entender, defender la fe. La Iglesia siempre está en constante formación, siempre tiene seminarios, tiene cursos, pero también es parte del interés del católico acercarse, es decir, acérquese donde su sacerdote y presente su inquietud, y también para que lo guíe y lo oriente, porque seguro si hay formación en las parroquias, porque en las parroquias siempre hay catequesis, siempre hay este tipo de conceptos en la que podemos instruirnos. Si usted tiene alguna duda respecto a eso, vaya a la parroquia y pregunte sobre las diferentes formaciones que hay. Muchas veces hay formaciones bíblicas, formaciones espirituales, y este es muy importante. Por eso es bueno su inquietud, pero el católico también tiene que estar interesado. Es por eso que es importante tener ese interés para poder llevar la fe. Entonces, también empieza por nosotros, y por eso es que la Iglesia también actualmente, que se está preparando para el próximo sínodo, quiere que todos participemos, y también nosotros como laicos también participemos, es decir, que tengamos esto. Nosotros somos laicos, Marlene y yo somos laicos, no somos sacerdotes, somos laicos, y estamos interesados en propagar la fe. Entonces, asimismo, ustedes también pueden preparar esto. Es por eso que también nosotros tenemos este espacio, tenemos el correo, tenemos el Instagram, que al final lo vamos a estar dando para conocer todos estos temas y poder ayudar. Pero la Iglesia sí tiene medios. Usted acérquese a su párroco, presente su inquietud, quiere conocer más, quiere aprender más, es seguro que la Iglesia lo instruye y lo ayuda para conocer más su fe. Hermana Marlene. Así es, hermano, y también... Tenemos otra llamada. Sigue, adelante. Sí, muy buenas. Sí, hermano. Sí, quiero felicitarlos por la labor que están haciendo. Realmente, pues, se necesita mucho ilustrar a nuestros hermanos católicos. Realmente eso es muy importante. Pero también dentro de las parroquias, siento que los comités católicos tienen que ser más abiertos a las personas, porque a veces las personas van a participar, pero se ve como que falta esa integración, pues. Siento que los comités católicos tienen como que abrirse un poco más a las personas y de esa manera pues generar catequesis que ilustren a nuestros hermanos católicos, así como ustedes lo están haciendo. Realmente los felicito y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Sí, en la iglesia hay aportes de eso, porque recuerden que el párroco es el que encabeza la iglesia. El párroco siempre se le plantea la inquietud, y seguro que sí, el párroco escucha, pero también es iniciativa del católico poder hacer eso. Así es, hermano, y también comentar que precisamente por eso se está llevando a cabo el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Es para que los católicos presentemos esos cuestionamientos, presentemos esa disconformidad, ¿no? Y ese es el objetivo, por eso el Papa ha llamado a este sínodo, para que la iglesia cambie este aspecto, donde que las personas sientan que la parroquia es cerrada, que los grupos de la iglesia son cerrados y que por lo tanto no permiten la participación de otras personas. Y lo otro que también debemos tener en cuenta, hermano, es que también a través de las redes sociales y en YouTube podemos encontrar muchos videos. Otra llamada, sí. Adelante. Adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Acabo de escuchar al Señor. Yo soy misionera y participo acá, puerta a puerta, y estamos visitando, puerta a puerta, estamos visitando acá en la provincia de... ¿No me escucha?
Sí, la sí lo escuchamos, sí. hermana. Sí, sí. Sí, pero es que allá está participando otro. Televisor y escucha por el teléfono. ¿Está ahí, hermano? Ah, bien. Ajá, díganos. Estaba escuchando al Señor en antes y de verdad, que estamos necesitando más católicos comprometidos. Yo soy misionera y acá en Veragua, Conan. Ok, gracias por su aporte, hermana. Bueno, el tiempo se nos acabó, hermanos. Okay. Así que este tema es muy interesante. Gracias por su aporte, los aportes que han hecho. Solamente para decirles que, hermanos, esa inquietud de ustedes, preséntenselo y vayan a la iglesia y fórmense. Y también síganos en estos programas porque vamos a estar presentando todos estos temas para poder tener esas armas, para poder defender. Solamente quería mencionarles que todos estos temas nosotros lo hemos dado a través de los libros que tenemos en el movimiento. Primero nos basamos en la Biblia de Jerusalén, que es la fuente, el Catecismo de la Iglesia Católica y los libros que tenemos que es temas candentes de la Iglesia Católica, Custodia de la Fe y He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. También le informamos que si ustedes quieren su catequesis en sus parroquias, pueden escribirnos a sempergaudes90@gmail.com. Nos escriben ese correo para si quiere catequesis en su parroquia y ahí le vamos a responder. Y también decirlo cuál es nuestro Instagram. Sempergaudes es el Instagram que estamos subiendo publicaciones para defensa de la fe católica. Bueno, no hay más que, hermanos, que despedirnos. Hermana Marilyn, muchas gracias por acompañarnos y le deseamos una semana siempre alegres en el...